que por lo menos en este arranque va a remitirse a esas preguntas que pueden quedar en el aire, que tienen que ver al trabajo de la Corte Electoral, de nuestras responsabilidades para con la jornada electoral. ¿Dudas? Muy bien. Fantástico, buen Con eso programa. arrancamos. Buen fin de semana, nos vemos el lunes. Gracias, Diego. Chau, chau. No, tú y yo nos vemos el sábado. Ay, es verdad, nos vemos el sábado. No te olvides. Chau, chau. Buenas tardes. Y buenas tardes para todos. Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Nos está acompañando el vicepresidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, porque vamos en esta primera parte del programa. Bienvenido, Penco, a terminar de intentar esclarecer las dudas que todavía puedan permanecer en torno a lo que se debe hacer, lo que no, qué se anula, qué puedes hacer mal y que tu voto entonces no cuente, dudas de circuitos y demás. Pero vamos con las últimas novedades de lo que ha sido el trabajo de la Corte Electoral para esta elección. Solo este jueves se prepararon más de 800 maletas con destino a los 2.600 circuitos de Montevideo. Las valijas contienen las urnas, con el padrón, legajo, la tablet para transmitir los resultados y materiales de escritorio que proveerán de insumos a cada local de votación. Las urnas no son las mismas que se usaron en octubre, que permanecen con sus votos bajo custodia hasta que termine el ciclo electoral. Las de este domingo serán nuevas, de materiales plásticos en su mayoría y de color naranja. Este viernes y sábado, las maletas serán llevadas a dependencias militares, en donde permanecerán custodiadas hasta el domingo a la madrugada, cuando salgan a los circuitos de votación, en donde se elegirá presidente. Y díganos, Penco, ¿se vive cierto estrés institucional o no hay sobresaltos previstos en este balotaje? Siempre hay una cierta tensión cuando uno se acerca a la jornada electoral, en lo que son los detalles últimos que tiene que coordinar, sobre todo poniendo en práctica un sistema electoral que está rodeado de garantías desde hace casi 100 años. Tenemos esa responsabilidad, ese peso histórico de que en cada instancia electoral se cumpla con lo que el legislador hace casi 100 años dispuso. Entonces, por supuesto, hasta la última hora estamos trabajando y tratando de que todo salga como debe ser. Bien, lo más novedoso de esta etapa, de este balotaje, ¿por dónde pasa? ¿Por las urnas nuevas, por las tablets? Las urnas que se han usado en anteriores elecciones son urnas un poco más pequeñas que las tradicionales de lata, porque en realidad es apenas una hoja claro, de votación la que se incluye en el sobre. Es una hoja muy fina y por más que esperamos una alta participación, ya en octubre estuvimos en el orden del 90% del padrón en materia de participación y esos porcentajes esperamos reiterarlo. Esa dimensión de la urna de plástico es suficiente para recoger los sobres con las opciones correspondientes en esta instancia. Bien, una pregunta antes de continuar con temas bien concretos de procedimiento. Algo que quedó como en el aire porque para muchos fue una sorpresa. Hace muy poquito la Corte Electoral había sido muy rápida en decir no hay problema, se considerarán válidas unas papeletas que habían salido mal impresas para la fórmula La Calle Pou Argimón, con unas letras que no correspondían, pero quedaron habilitadas. Así lo decidió la Corte Electoral. Pero en esta última denuncia en la que se plantea desde la fórmula La Calle Argimón, que fueron especialmente recortadas para inducir al engaño y entregadas bajo puerta en esa modalidad, eso es flagrante intento de invalidar un voto. En ese caso se pide que por favor se validen también esas recortadas y se pierde 5-4, creo que fue, ¿no? La votación. ¿Por qué? ¿Por qué no habría de validarse en ese caso que hay mucho más flagrancia de intento de fraude, ¿no? Bueno, falta la fecha, yo sé que es importante, pero... En primer lugar, el error de imprenta está establecido expresamente en la ley. Ah, como una posibilidad. Exactamente. Entonces, cuando, en este caso, las fórmulas presidenciales y sus representantes comunican de que ha habido un error de imprenta porque la imprenta se equivocó en el corte o se equivocó en la impresión,
la Corte Electoral tiene presente ese error de imprenta y anuncia de que esas hojas son válidas, sí, pese a ese error. Sí. No solo ocurrió con las hojas de votación que corresponden a la fórmula Lacalle, Pou, Argimón, sino también con respecto a otras hojas de votación con la otra fórmula presidencial, Daniel Martínez Villar. En los dos casos, las dos fórmulas, se presentaron casos de errores de imprenta y tal como es tradicional, la Corte entendió que debían ser validadas. Bien. En relación con un recorte en el que habría aparecido hojas de votación de una fórmula presidencial y así ha sido denunciado ante la Corte actuó como también ha actuado en otras oportunidades, es decir, tener presente ese hecho y comunicarlo a todas las juntas electorales, porque en esta instancia primero veremos si aparece una hoja de votación en algún sobre en esas condiciones, veremos si aparece, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el sistema electoral uruguayo tiene una serie de procedimientos que son muy claros y muy precisos en la materia. Si apareciera una hoja de votación en esas condiciones, la comisión receptora de votos tendrá que definir qué hacer con esa hoja. Si validarla, si considerarla objeto extraño y por lo tanto declarar en blanco ese voto o simplemente señalar que es una hoja marcada y por lo tanto anula esa hoja de votación. Eso lo resolverá la comisión receptora. Lo que resuelva la comisión receptora en ese caso podrá ser recurrido por el delegado de la fórmula presidencial representada en esa comisión. ¿Y no es un proceso más breve anticipar y validar? No es así, porque el procedimiento electoral está establecido en la ley desde hace casi 100 años, reitero, y eso es lo que hay que respetar, eso es lo que ha predominado en la Corte como criterio. Tenemos el procedimiento de la Junta Electoral. Si la Junta Electoral ratifica lo que resolvió la comisión receptora, a su vez el delegado podrá recurrir esa resolución. Y habrá una tercera instancia, que es la propia Corte Electoral, la que resolverá este tema. Pero lo resolverá a la luz de qué resolución previa, de la de haber tenido presente esta denuncia ya formulada. Que ya fue formulada antes de la elección. Bien. ¿Se entiende o hay dudas por acá? Yo tengo una duda. Si es tan claro, Penco, lo que usted menciona, como así lo dice, ¿por qué sale 5-4 la elección? ¿No debería haber salido 9-9? Sí, debería haber salido 9-9, pero hubo ministros que tuvieron otra interpretación y en un órgano colegiado todas las opiniones son respetables, sí, claro. y es la institución la que se pronuncia a través de las mayorías que la propia Constitución establece. Bien, ¿alguien objeta sobre cómo se resolvió por acá? No, simplemente por la sensibilidad manifiesta que el tema ha despertado, el hecho que a su vez haya una votación dividida de esas características, no quiere decir que naturalmente ponga en tela de juicio la resolución, porque es legítima y está adoptada por los órganos correspondientes con las mayorías apropiadas, pero en un momento de mucha sensibilidad, el hecho de medir, yo sé que no son casos iguales, pero digamos, medir con vara diferente lo que de alguna manera podía interpretarse como un caso para el común de la gente, un caso bastante similar de, digamos, poner en duda el voto, simplemente marcar ese hecho que entiendo no es definitivo, entiendo su explicación de que se puede llegar en última instancia a la Corte y ojalá que no se presente ninguna lista con esa característica, porque querría decir que ese intento claro y manifiesto de trampear la voluntad del ciudadano no prosperó. Eso sería la mejor noticia. Sí, a mí me hago la pregunta también en el caso de que se hubiese denunciado como un error de imprenta que no tuviese la fecha en una de las papeletas que hubiese resuelto la Corte. Porque estamos hablando aquí de una papeleta que no tiene la fecha, ¿verdad? De la elección. Si en vez de denunciar eso yo hubiese denunciado no, pero en realidad fue un error de imprenta o hay un error de imprenta en algunas boletas. Pero se denunció de otra manera. Por eso, capaz no que es un error de imprenta entonces. Y los propios denunciantes de la situación dicen que no es un error de imprenta, sino que es una maniobra de alguien que está recortando la fecha de la hoja de votación. Entonces, es en esos términos que la Corte, la mayoría de la Corte, que es la Corte, expresada a través de esa mayoría, resuelve
apegada a la ley. Capaz que hubiese Ahora, sido más el sencillo concepto de hacer el garantía en una elección, ¿no hubiera sido un mensaje de garantía el marcar la cancha? Acá el que intenta hacer un fraude o cometer falsear un resultado, no corre, y entonces dar por válida la papeleta recortada. Ese es un criterio que se sostuvo en la Corte por parte de algunos ministros, pero no es el criterio que prosperó. Nosotros entendemos que tenemos que apegarnos, la mayoría de la Corte entendió que tenemos que apegarnos a los procedimientos y a las garantías que ofrece la ley. Aun cuando la sociedad empiece a lucubrar nuevas fórmulas de intentar, no sé, bastardear algo tan preciado como una elección nacional. Yo creo que la Corte Electoral es la garantía y el procedimiento establecido en la ley es la garantía para impedir cualquier tipo de maniobras en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que sucede en ese...? Digo, yo comparto el criterio en la medida de que también es garantía que no terminemos validando cualquier cosa, porque terminamos después validando que cualquier cosa pueda ser voto. Entonces entiendo la justificación. Ahora, este hecho en sí que implica un acto claro de querer perjudicar a otro. Lo mismo pasó con lo de la reforma la vez pasada. No hay sanciones, ¿cómo se siguen estos casos? ¿Qué pasa concretamente con el caso que se judicializó respecto a las papeletas de la reforma? ¿Y qué sanciones se prevén en estos casos? Porque si no, no vamos a parar nunca con esto y también es parte de las garantías. Ese es otro tema que la Corte también procedió como correspondía. La ley establece una serie de delitos electorales con sus penas correspondientes y ante los aportes probatorios que fueron allegados a la Corte los articuló y se presentó ante la Fiscalía, elevó a Fiscalía para que se siga el procedimiento adecuado, porque en este tema la Corte no es juez. Claro. La Corte no tiene competencia judicial. Entonces trasladó la denuncia al ámbito que corresponde y al que puede aplicar las penas y juzgar con los elementos probatorios correspondientes. Eso queda muy claro, pero en este caso, por ejemplo, de estas papeletas que circulan allí, ¿no se podría hacer lo mismo si hay identificado de dónde salen, por ejemplo? No hay identificación aportada, ni tampoco hay denuncia formulada en ese sentido. Lo que se aportó por parte de los denunciantes fueron 3 hojas de votación cortadas y un video que muestra que esas hojas habrían aparecido en las puertas de algunas casas. Esos son los elementos que se aportaron hasta ahora. Y naturalmente con esos elementos es muy difícil que un fiscal o un juez pueda iniciar un procedimiento de carácter punitivo. De todas maneras es interesante lo que plantea Penco, digo, para tenerlo bien presente. Con el antecedente de la denuncia realizada, cuando llegue el momento, si llegara el momento de tener que pensar o resolver qué se hace con estas sobres en los que apareció la papeleta recortada, bueno, como existió la denuncia previa, no lo está diciendo, pero más o menos, se supone, serán validadas, ¿no? No quiero decir lo que usted no dijo, pero por ahí va el razonamiento, ¿no? Yo dije que es el antecedente que queda registrado, por eso la Corte está teniendo presente esta denuncia y lo está comunicando a las 19 juntas electorales para que también lo tengan presente. Bien, y que gracias a que también a este programa lo ve mucha gente, que también tengan presente esto y se ahorren la molestia de intentar hacer esa bajeza, ¿no? De recortar papeletas o hacer lo que sea. Sí, Ale. Y ya que lo ve mucha gente y que también nosotros, el ciudadano que va a poner la hoja de votación dentro del sobre, sea exactamente vigilante sobre qué hoja, con qué características la va a poner en una votación que además luce, en una instancia electoral que luce, a diferencia de lo que ocurrió hace un mes atrás, como va implícita la pregunta, como mucho más sencilla, ¿no? En el sentido que hay solo 2 opciones, etcétera. Y más reñida también. Y más reñida también. Y más reñida también es cierto, también es cierto. En todo caso, a mí, y ya que estamos hablando de este ejercicio, que me parece bien que hayamos empezado, porque luce como tan excepcional en un sistema que suele funcionar muy bien, que estas cosas, que son grandes, pero que a la luz de otras experiencias lucen como muy pequeñas, no nos debe regocijar que sea pequeño, pero debemos estar, que yo creo que era el espíritu de lo que se planteaba en este programa, muy atentos a frenar desde ya cualquier mínima intención, ¿no es cierto? Que me parece que en eso hacemos bien en no darlo por alto o en quitarle importancia o entidad, que creo que este es el espíritu. Del mismo modo, y todavía exigiendo más responsabilidad y todavía exigiendo más compromiso con la norma y con la ley, ¿qué
¿Qué hace la Corte cuando, por ejemplo, ve que hoy, viernes, 2 diarios capitalinos de circulación nacional en forma evidente violan la norma, ya no solo hablando de candidatos, ya no solo hablando de encuestas, sino además citándolas y dando números, ya no solo en el cuerpo de sus diarios, sino en la propia portada? La Corte Electoral consideró este tema de oficio en la mañana de hoy, en una sesión extraordinaria, y llegó a la conclusión de que 2 medios de comunicación habían violado la veda establecida por ley. Y así lo ha resuelto y lo emitirá en las próximas horas una declaración en tal sentido, que es lo único que puede hacer, porque por más que la ley 16.019, pone a cargo de la Corte la competencia en esta materia, sí, no establece sanciones más que esta sanción moral, digamos así, de que una institución que es la que regula en materia electoral dictamina que un medio de comunicación está violando la ley. Y a ustedes... Perdón, ¿qué preguntaste? ¿Cuáles son esos medios? Porque si hay sanción moral, es bueno que la gente lo sepa, ¿no? Esos medios son el diario El Observador y el diario La República. Una consulta vinculada con... ¿A ustedes les parecería que debiera haber alguna sanción más allá de la moral? Cualquier norma que se viola, si no tiene sanción, es pasible de ser violada. Si no se regula una sanción económica o lo que fuere... Es un saludo a Penco se le empezó a dibujar la sonrisa. ¿No? ¿Está de acuerdo que debería haber alguna sanción más allá de la moral, Penco? Ese tema se discutió cuando se discutió esta ley en el Parlamento, en particular en el Senado de la República, y los legisladores en esa oportunidad entendieron que era suficiente una sanción moral con una declaración de la Corte. Eso es lo que entendieron los legisladores. ¿Han habido muchas sanciones morales en el pasado? La ley nunca fue modificada. Bien. Y tampoco, y en cierto sentido, la ley es anacrónica en cuanto hoy hay otros medios. Sí, bueno, las redes sociales. Todo lo que la veda lo tenés acá hoy. Están superando la realidad que la ley entonces previó. Una consulta sobre otro intento que se está divulgando por las redes sociales, una invitación que se está formulando a anular en algunos casos, o en la mayoría de los casos, en el propio cuarto secreto de votación, determinadas listas con una tachadura, con una virome, a los efectos de hacer que esa papeleta, si el ciudadano la introduce, sea invalidada. ¿Sobre eso hay alguna resolución? ¿Cuál es el criterio que se va a adoptar en el caso de que aparezcan papeletas, por una de las fórmulas, donde haya una tachadura o una raya con virome que obviamente no responde al intento de anular el voto? Bueno, cualquier raya en una hoja de votación da lugar a la anulación de esa hoja de votación, porque es una causal establecida en la ley. Como expliqué hoy, quien resuelve en una primera instancia en el escrutinio primario es la comisión receptora de votos. Y sobre esa comisión receptora ni la Corte Electoral ni la Junta Electoral tienen ningún tipo de jerarquía ni de autoridad. Es soberana frente a los delegados partidarios para actuar en consecuencia analizando la situación de esa hoja de votación. Si entiende que está rayada y resuelve anularlas, la anulará, y el delegado partidario también podrá dejar constancia de su discrepancia y volverá a analizarse el tema a nivel de la Junta Electoral y podrá volver a analizarse a nivel de la Corte Electoral. Esos son los procedimientos que en todos los casos establece la ley y que va a ser cumplido rigurosamente como siempre. Y en esos procesos de análisis, ¿se va a tener en cuenta también esta exhortación que se ha hecho por las redes sociales a anular a través de una ralladura con virome determinadas listas? Es muy difícil decir que una hoja rayada es consecuencia de esa exhortación o si es voluntad del elector de marcar su voto. Es muy difícil resolver un caso haciendo una unión de causalidades en esta materia, pero tendrá que ser examinado cada caso en particular. Gracias. ¿Constan evidencias de esos llamados a rayar? Sí, hay videos y hay claro, tweets y han posteos. tomado todo público, naturalmente. Bien. Alfredo, estás calladito. No, a mí me molesta cualquier cosa que se haga para tratar de anular los votos de la gente, ¿no? Es decir, ya sea rayar o cortar, o sea, me parece que si no lograste convencer, hermano, fuiste, ¿tá? Pero eso no es una forma, yo creo que eso atenta contra nuestra democracia, entonces no me parece correcto que se haga. Entonces yo exhortaría que los que están incentivando eso se queden en el molde y no hagan nada, y que cada ciudadano consiga la lista que vaya a votar antes y la lleve para que este tipo de maniobras no prosperen, ¿no?
¿Tendremos acá la posibilidad de mostrar en pantalla una y una de las listas? No, eso es proselitismo. ¿Se puede, Panco? Se puede, las dos, si se muestran Sí, las dos, sí, las dos, obviamente. no hay ningún problema. ¿Y las trajo por casualidad? No. No las tengo. Bueno, vamos a revisar bolsillos, a ver, porque así podemos poner las dos al aire y que el propio, repasar con el propio Penco, a ver, ¿qué tienen que tener? No vaya a ser que después agarres una que justamente a propósito le faltó una cosita, le pusieron otra, para saber que cada uno vaya y sepa qué tiene que contener esa hoja. Es una sola hoja, no es mucho para confundirse, digo, pero entonces dejémoslo claro a partir de hoy. Se están buscando listas, les voy avisando. ¿Hacer una pregunta? Sí, cómo no. ¿No sería conveniente comenzar con el voto electrónico para evitar todo este tipo de trasmayos y demás? ¿Qué piensa usted de eso? Yo pienso que el Uruguay tiene una cultura cívica y un sistema que no ha sido objeto prácticamente nunca en la historia, salvo en alguna oportunidad excepcional, de cuestionamientos. Y tenemos ese orgullo de salir al resto de América y al resto del mundo y encontrarnos con problemas de muy diverso tipo, con el voto electrónico incluido, que no pasa en el Uruguay. Eso no quiere decir que nos neguemos a los avances tecnológicos. Los estamos introduciendo. Este año hemos introducido una tableta en cada comisión receptora de votos para la transmisión de resultados. Yo no me niego al voto electrónico, creo que en un futuro habrá que examinar esas posibilidades, pero nuestro país, con sus características, con su electorado, con las condiciones geográficas que tiene el país, por lo pronto no es una necesidad imprescindible. Hoy en Brasil sería impensable una elección sin voto electrónico. En la India, que se vota a lo largo de toda una semana y con voto electrónico, sería imposible pensar en un voto manual. El voto nuestro es muy artesanal, es manual, pero es muy seguro. Bien. Y esa seguridad no la cambio por la celeridad que nos puede dar el voto electrónico. Bien, más allá de todas esas garantías y de ese prestigio internacional que tiene nuestro sistema, lo que usted plantea es absolutamente real. ¿Cuál sería el desafío mayor, de todas maneras, para que eso no decaiga, digamos? ¿O un punto débil o algo que habría que, bueno, reafirmar? Todo es perfectible, o sea, algo tiene que haber. Sí, por supuesto que sí. Pero por eso digo, nosotros estamos en el siglo XXI, tenemos una tecnología al alcance de la mano y tenemos que introducir esa tecnología. Hasta el año 99, los resultados primarios de las elecciones no los daba la Corte Electoral, los daba el Ministerio del Interior. Es verdad. Recién como consecuencia de la reforma del 96, la Corte Electoral recuperó o tomó a su cargo esa competencia. Y por supuesto que demoraba en traducir esos datos manuales en la articulación global de la información de todo el país. Hemos ido avanzando en ese tema, es un gran desafío. Hoy las sociedades necesitan una información lo más rápida posible. Es cierto, existen las empresas encuestadoras que hacen proyecciones sobre la base de un conteo rápido. Ese conteo rápido no lo debe hacer el organismo electoral. El organismo electoral tiene que contar todos los votos del primero al último, pero esa tecnología... ¿Recién ahí se convence la Corte? ¿Perdón? ¿Recién ahí se convence la Corte Electoral del resultado? No, la Corte Electoral no es que se convenza, la Corte Electoral tiene la obligación de transmitir todos los votos que han sido transmitidos, que han sido el resultado de un escrutinio que además es primario, es un escrutinio primario, sí. Y por lo tanto esos resultados son preliminares y son provisorios, porque 48 horas después empieza lo que se llama el escrutinio departamental en cada una de las juntas electorales, que es el escrutinio definitivo, donde entre otras cosas se revisa todo, se revisan todas las actas, se estudian todos los votos que han sido anulados, para ver si han sido bien anulados, y otra cosa importante que no ocurre en otros países del mundo. ¿Me la puede contar después de la pausa? Claro que sí. Muchísimas gracias, ya venimos,